Bueno, te agradecemos que estés con nosotros, que nos brindes A ustedes. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas, Sergio? Perfecto. Bueno, ahí está. Ya otra vez estuviste con nosotros, así que te conocemos y bueno, queríamos estar con vos para analizar un poco estas nuevas medidas económicas. Acá hay una población que está muy interesada en el análisis de esta nueva situación, ¿no? Y sobre todo, tal vez vislumbrar si se trata esto de, digamos, un nuevo rumbo, un cambio de rumbo, o es más de lo mismo, si estamos ante una posibilidad de, bueno, llevar adelante todo esto que sabemos que se llama estar de acuerdo con la teoría del derrame, si estamos en esa situación, o si estamos simplemente tal vez ante algunas cuestiones coyunturales, porque evidentemente no hay acá cambios estructurales. Todo eso que pedimos en el análisis de estas nuevas medidas económicas, sobre todo teniendo en cuenta estos 4 pilares que ha planteado el nuevo ministro de Economía. Así que bueno, te damos la palabra para ver por dónde quieres encauzar esta exposición tuya. Bueno, Adriana, Argentina tiene problemas económicos que son estructurales y obviamente a pesar de un cambio de mando, ¿no? A pesar de que pueda ganarse una mejora en la coordinación económica, pudiendo cohesionar la toma de decisiones, no es algo que se solucione rápidamente en el corto plazo, ¿no? Esos problemas estructurales necesariamente se tienen que encauzar a través de políticas de Estado y en el tiempo, ¿no? En el corto Claro. plazo lo que puedes hacer es estabilizar, ¿no? Veníamos con una dinámica financiera y cambiaria muy complicada y Sí. evidentemente manotear un cambio de gestores, ¿no? De ministros al frente de un área tan sensible como la economía, tiene el propósito de generar una estabilización en el corto plazo, tabicar, poner un dique de contención sobre una situación financiera que era muy crítica. Entonces, hay que partir de esa base, ¿no? Partir de la Claro. base de que los grandes problemas que tiene la economía argentina de forma estructural, bueno, se van a ir removiendo esos obstáculos en el mediano plazo, no es nada de un día para el otro. En el corto plazo, me parece que lo que hay que enfocar sobre todo es que el centro del anuncio de ayer y donde quiso poner el foco el ministro fue en la escasez de dólares, que es bastante aguda, es bastante preocupante, y lo que implica de alguna forma es que tenés que buscar mecanismos como para suplirla en el corto plazo, generar un puente, al menos que te deje cerrar el año, ¿no? En materia de disponibilidad de dólares. Claro. Bueno, para eso, ¿me escuchas bien? Sí, 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 te escucho. Bueno, para eso habló de 2 medidas en particular. Una, la vinculada a propiciar el adelanto de exportaciones del complejo primario de exportación por 5.000 millones de dólares, por lo que mencionó, ya lo tiene acordado eso, ya hubo un compromiso firmado por parte del sector. Y por otro lado, 2.000 millones de dólares más de aceleración en los desembolsos de organismos multilaterales que cuando se firmó el acuerdo con el Fondo Monetario este año ya se habían comprometido a desembolsar esas cifras. Así que eso te daría un puente como para cerrar el año en materia financiera y cambiaria, evitando un desborde, ¿no? Es como el primer escaloncito donde te puedes parar pisando en concreto y sin miedo ahí a resbalarte. Obviamente, de nuevo, eso no quiere decir que soluciones todos los problemas de la economía argentina ni que necesariamente genere un esquema macroeconómico más sano, ¿no? Para eso, obviamente, hay que avanzar y los desafíos son múltiples. Quedan algunos puntos grises, ¿no? Algunos baches del discurso de ayer, que fue puramente una presentación. Seguramente los lineamientos más finitos de algunas medidas se van a ir conociendo con el paso de los días. De hecho, incluso faltan nombrar algunos funcionarios de segunda línea, pero a muy grandes rasgos, yo creo que el centro del mensaje de ayer fue: pasamos una situación muy crítica de una tensión financiera y cambiaria muy severa. Ahora, por lo pronto, tenemos que poner una barrera, un dique de contención y
frenar la sangría de reservas, la aceleración en los dólares paralelos y por ende entonces la dinámica inflacionaria descontrolada que tuvo Argentina en los últimos meses. Claro, entonces es como que estamos, digamos, atacando al primer o al principal problema que tenemos, justamente para evitar una devaluación que nos llevaría a más inflación y pobreza. Eso sería como el objetivo primero, ¿verdad? El primordial. Y en base a eso, desarrollar estos otros pilares de los que habla Massa, como para sostener esta cuestión de evitar justamente una corrida cambiaria más potente que la que tenemos. Ahora, justamente, ¿no? Pareciera como que aquellos que configuran o conforman el sector agroexportador, que son quienes en realidad en algún momento mostraron su capacidad para doblar el brazo en alguna medida al gobierno nacional con la corrida cambiaria y con toda su, digamos, prepotencia, ¿no? En algún sentido, no queriendo vender la soja que tienen en los silos bolsa, han sido en alguna medida tratados con dulzura, podríamos decir, por parte de Sergio Massa. Hay como, digamos, tratar bien justamente a quienes mejor, o mejor dicho, a quienes peor tratan al gobierno. Hubo allí esta cuestión, ¿no? de tratar bien a este sector, bien en lo que considera bien este sector, ¿no? Que en alguna medida concederle tal vez algunos beneficios, no sé cuáles serán esos beneficios a través de herramientas con AFIP, del Banco Central, y concederles a través de estas herramientas la posibilidad de que puedan vender estos 5.000 millones y traerlos al Banco Central, pero a cambio de qué te parece a vos que puede ser, Sergio. Bueno, dos cuestiones. Primero, el foco sobre la posibilidad de una devaluación, que es algo siempre muy crítico, muy sensible para la economía argentina. Reafirmó el compromiso que ya habían refrendado tanto el Banco Central como la anterior ministra, Silvina Batakis, de que el dólar oficial en estos valores, obviamente el dólar oficial va teniendo un corrimiento diario, ¿no? Atento al hecho de que hay inflación en Argentina, ¿no? Pero ese corrimiento es muy gradual y moderado, y se va a mantener esa trayectoria gradual sin un salto discreto de proporciones en un momento, o sea, sin una devaluación de magnitud. Esto bajo la consideración de que la verdad que el tipo de cambio, el valor del dólar, no tiene un atraso significativo, uno desajustado por inflación respecto de los niveles que había asumido esta administración. Está alrededor de 20% por debajo, tiene una apreciación, como decimos en economía, alrededor del 20%, pero una vez que vos ajustás por los precios internacionales, porque hubo una mejora de los términos de intercambio para Argentina, eso se termina equiparando, con lo cual desde lo técnico, en esa valoración del ministro, que es compartida por todo el gobierno, en lo personal coincido. Después, entonces está la inquietud de, bueno, cómo generás esos mecanismos para incentivar a los exportadores a que comercialicen, ¿no? A que realicen las ventas al exterior, de modo tal de poder incrementar el nivel de reservas. Bueno, todavía no están esos anuncios. La expectativa un poco viene en dos órdenes. Por un lado, dar un traje a medida para determinados sectores, así como se implementó esta especie de dólar soja en las semanas previas, donde se les daba una suerte de tipo de cambio preferencial. En realidad era una medida de promoción para el sector en caso de que liquidaran en este mes de agosto hasta el 30 de agosto. Lo mismo, extenderlo a otros sectores, a otras actividades de exportación. Esa es una de las alternativas. Y la otra tiene que ver con las señales en materia macro, ¿no? Esto es un poco técnico, pero déjame que te lo simplifique. Hoy el problema que tenés principal es que tenés una brecha muy elevada entre el dólar oficial y los dólares financieros. Es una brecha que hoy en día está en un 105%, ¿no? Entre los dos segmentos, y es mucho, ¿no? Obviamente lo que está mirando el sector privado a la hora de ver esa brecha es, bueno, no me conviene comercializar hoy, tal vez si tengo granos me conviene guardarlos en el silo bolsa, si tengo algún producto físico lo guardo en un
en un hangar, bueno, en un galpón, y no me conviene comercializar porque veo que hay riesgo de devaluación porque el Banco Central tiene pocas reservas y la brecha es muy elevada. Bueno, esa especulación, que es parte más allá de la cuestión moral, que es una cuestión siempre muy subjetiva, está fundada en incentivos económicos. El sector privado no ve incentivos económicos a liquidar. Se puede empezar a suplir si vos tratás de achicar esa brecha. Bueno, evidentemente subiendo el piso no va a ser porque descartó la devaluación, pero tratar de achicar el techo, ¿no? Que se cierre haciendo más reducidas las condiciones de los dólares paralelos. Y para eso, bueno, no hay fórmulas mágicas, no es que podés invertir reservas para hacer eso, no está esa posibilidad. Lo que tenés que hacer es, de a poco, ir anclando las expectativas, cada vez más que el sector privado vea y perciba que esas cotizaciones, las más altas, las del paralelo, las del blue, las del MEP, las del contado con liquidación, son demasiado caras. Y la verdad que cuando vos lo analizás técnicamente, son valores muy altos, ¿no? Hoy cerró, por ejemplo, 281 pesos el blue, 278 pesos el mes. Bueno, son niveles realmente muy considerables, ¿no? Con lo cual uno tiene que pensar que eso de a poquito se va a ir mejorando conforme el Ejecutivo dé señales de moderación y de señales de consistencia macroeconómica. Claro, esto va a llevar su tiempo, como vos dices, y hay un amplio sector de la población que realmente está con todas estas expectativas. Por ejemplo, si vos en algún momento conversas con la gente del potencial, con nuestros conciudadanos de los sectores vulnerables, lo primero que te dicen hoy, esta mañana, es qué va a pasar con nosotros, por aquello que ha planteado Massa de un control, que en realidad ese control sobre los titulares del potencial, los y las titulares, en realidad ya se viene haciendo, pero esta digamos, propuesta que hace Massa acerca de que los titulares puedan entrar a trabajar en blanco durante un año, que el Estado paga la mitad, que después si no les gusta pueden volver al plan, si no se sienten cómodos, en realidad es más de lo mismo, porque esto ya se ha planteado en algún momento, ¿no? Y luego también hay otros sectores de la ciudadanía, que son aquellos que conforman las pymes, que también están muy preocupados porque no ven o no pueden palpar de qué manera estas medidas van a lograr que ellos tengan sus precios moderados o quietos, podríamos decir, ¿no? ¿En qué momento va a parar la inflación? ¿Qué les puedes decir a estos sectores? Bueno, sobre la política social, a ver, es cierto que estas ideas de programas de empalme, ¿no? De generar este puente hacia el empleo registrado, que sería la forma virtuosa, ¿no? De resolver una situación que se desmadró un poco, se desbandó sobre la contención de la política social y terminó desnaturalizando un programa como el actual Potenciar Trabajo. Bueno, obviamente ese puente hacia el empleo registrado es siempre la metodología que diferentes gobiernos han elegido y es verdad que no siempre se pudo construir, ¿no? Para que eso funcione, vos lo que necesitas es una economía estable que pueda ser sostenido el crecimiento a lo largo del tiempo y que la situación financiera y cambiaria no esté muy convulsionada. Cuando vos tenés un par de años de continuidad en el crecimiento y variables financieras y cambiarias que no están estalladas todo el tiempo, naturalmente esa predisposición a la mayor registración de trabajadoras, trabajadores, se da naturalmente, ¿no? En cambio, si tenés una economía muy descontrolada, muy nerviosa, eso te cuesta más. Así que, digo, más allá de la voluntad de los gobiernos por hacer este empalme hacia el trabajo, ¿no? Este puente hacia el trabajo formalizado, que debería ser el cauce natural para la política social, necesitas, de nuevo, siempre ahí volviendo al mediano plazo, necesitas un par de años de crecimiento en continuado. Vamos, un anito entero, que fue 2021, un crecimiento, este va a ser el segundo, vamos a crecer entre 4 y 5%, pero necesitas seguir por este rumbo. Después, sobre la cuestión inflacionaria, a ver,
una de las razones por las cuales hoy hay una percepción de que hay muchos planes o que la política social tiene que contener, tiene que reforzar parte de lo que el salario formal o informal no llega a garantizar para las familias, es producto de esta dinámica inflacionaria, ¿no? Que seguramente para los que nos van a ver, es el principal problema que tienen y lo que les genera más insatisfacción a nivel de bienestar económico, ¿no? Es el gran flagelo que tiene la economía argentina hoy. Bueno, si vos pudieras resolver eso o empezar a revertir la curva y empezar a mostrar niveles de desinflación, esa sería la mejor política social que podés hacer hoy. No hay ninguna transferencia, ningún programa asistencial que pueda superar a las bondades en este contexto de ir reduciendo los niveles de inflación. Así que ese es un poco el gran desafío. Bueno, ¿cómo lo haces? De nuevo, evidentemente no es una cuestión de pases mágicos ni de hacer un chasquido de dedos y de resolverlo, sino de orden macroeconómico, anclar las expectativas. Cuando en economía hablamos de anclar las expectativas, es decir, dar previsibilidad, dar un rumbo en el cual los diferentes agentes de la economía crean en cuál es la perspectiva que le da el gobierno para no tomar decisiones descoordinadas, desde el comerciante del barrio hasta el gran industrial formador de precios. Si todos toman decisiones coordinadas porque le creen al gobierno, es menos probable que se desbanden los precios y se rompan las referencias. Bueno, todo eso lleva su tiempo. La señal que puede dar un gobierno para facilitarlo, para aceitarlo mejor, es mejorar el estado de las cuentas públicas, garantizar solidez, espaldas en materia de disponibilidad de dólares, de reservas, tener acceso a financiamiento en pesos en la moneda local que sea suficiente para cubrir el programa presupuestario. Es un concierto de políticas todas que, funcionen lo más posible como un violincito, ¿no? Que suena bien y no como una guitarra desafinada. Claro. Yo veo en los tres pilares primeros que anuncia Massa que están dirigidos justamente al tema que estamos tratando central de la cuestión cambiaria, ¿verdad? De evitar una mayor brecha entre el dólar oficial y el dólar, los distintos tipos de dólares blue, podríamos decir, el MEP y demás, y como que están dirigidos a simplemente solucionar este punto, esto, porque el desarrollo con inclusión social es lejano, me parece a mí, que lo están viendo amplios sectores de la población. Por ejemplo, hoy día Frente Patria Grande ya está hablando de retirarse del frente de todos, y en fin, hay un muy gran, digamos, una perspectiva que se ve de estos sectores, como que la llegada de estas, resultado positivo de estas medidas es lejano, porque cuando hablamos de sostener el superávit comercial, tiene que ver con todo lo que es comercio exterior, importaciones, exportaciones, las reservas, fortalecer las reservas, lo mismo, el orden fiscal, mantenerlo o llevarlo a un punto, disminuirlo a un punto en cuanto al Producto Bruto Interno, todo tiene que ver con el movimiento de la macroeconomía, de las relaciones que tienen que ver con el comercio exterior, pero hay un gran sector de la población que queda como esperando, lamentablemente. ¿Te parece a vos que es así, Sergio? Sí, a ver, como diagnóstico me parece correcto, incluso desde el punto de vista de la lectura, de análisis político. También es esperable y resulta natural que se den ciertas tensiones, porque también el frente de gobierno a nivel nacional tiene mucha heterogeneidad en su composición, no es, digamos, un partido político monolítico, con una sola cosmovisión compartida por todos los componentes. Es una coalición amplia y diversa, ¿no? Si pensemos en claro, pero que en alguna medida está situándose en un centro derecha, ¿no? O sea, no es peronismo o kirchnerismo, sino que un poco a desbarrancar hacia la centro derecha, porque hay sectores que van a quedar esperando mucho tiempo. La evaluación, me parece que hay que hacerle doble clic en el siguiente sentido. A ver.
¿Qué es lo que distingue a una fuerza política que tiene una voluntad más progresista en un sentido redistributivo, de mejorar la distribución del ingreso y tratar de que se concentre menos, de que los grandes millonarios del país no sigan concentrando el ingreso, no sigan capitalizándose y ganándose más, y que eso de a poquito pueda ir, digamos, no quiero decir derramando porque no es feliz el término, pero pueda seguir participando a los de abajo. Bueno, yo creo que es a través de la política de ingresos y de gastos, ¿no? El sistema tributario generando una recaudación basada en tributos, en impuestos que recaigan en mayor magnitud sobre los ricos, y Claro. después a través de la política de gasto y de la mejora de infraestructura, la prestación de servicios públicos de calidad, para que los que no tienen acceso al sector privado puedan aprovechar esos buenos servicios públicos de calidad. Digamos, esa es la forma de romper con la inequidad social. Ahora bien, digamos, vos eso lo podés hacer simplemente por una cuestión de voluntarismo si tenés una macroeconomía estallada. Y ese término macroeconomía a veces suena un poco abstracto, ¿de qué me está hablando este? Un poco etéreo, pero la macroeconomía es la base, digamos, es la arena, el campo de arena que te permite moverte, ¿no? Digamos, que te permite mover las piezas. Entonces, si vos tenés una macroeconomía convulsionada, ¿a qué me refiero? El dólar estallado, la inflación por las nubes, una dinámica de los bonos, el riesgo país, todos los activos financieros totalmente errática. ¿Qué es lo que te puede llegar a pasar? Vos podés tener toda la vocación redistributiva y pensar, bueno, medidas más agresivas, más voluntariosas, por ejemplo, impulsar un nuevo programa social, ampliar, no sé, el programa de la UH, ampliar la tarjeta alimentar, impulsar un nuevo IFE, digamos, ser generoso en la política social, en la política de inversión social, pero con una macroeconomía estallada. Después está todo descoordinado en la economía, los agentes económicos que son formadores de precios ven eso, dicen, bueno, esto se va a desbandar, y entonces automáticamente paso a precios, y como un boomerang, es como tirar un boomerang, que vos lo tirás y pensás que se fue bien adelante, pero después vuelve y te puede incluso lastimar. Entonces, no, por eso me parece que esa es la razón del sesgo que tuvo la presentación del ministro Massa, que incluso vos, Adriana, digamos, podés incluso desconfiar de su pasado, tal vez tuvo una trayectoria Massa como figura política un poco serpenteante, ¿no? Pero pensá que el mismo discurso lo dio Silvina Batakis, que, digamos, era una política que era insospechada de tener una postura de centro derecha. No sé, no caía dentro de ese compartimiento. Pero igual, fíjate que su conferencia de prensa, cuando le tocó asumir, dio la misma señal macroeconómica. ¿Por qué? Porque, te cierro con esto, la valoración que tenemos la gran mayoría de los economistas hoy, y es dramático, obviamente no lo decimos desde lo placentero, lo decimos con preocupación, es que mejorar la macroeconomía es el prerequisito, es la condición necesaria como para que la situación social no se te desborde y no tengas incluso resultados peores, un aumento de la pobreza, un aumento de la inflación. Tenés que allanar el terreno a nivel macroeconómico, sentar las bases de variables financieras, monetarias, cambiarias más sanas, y a partir de ahí es que vas a poder redistribuir mejor el ingreso. Claro, un poco como para ir cerrando y no quitarte más tiempo, Sergio, que esté muy claro, es como que tal vez estamos tomando estas medidas a último momento, porque tal vez si se hubiera accionado de otra forma allá por el 2021, inicios del 2021, salidos de la pandemia, tal vez las cosas hubieran podido ser diferentes. Ahora todo está eclosionado y la cuestión ahora va por este carril que tal vez sea el único, y que en realidad, como vos dices, como Bataki, como Guzmán, estamos en la misma postura en alguna medida, ¿no? Pero de todas formas, nos mostraste, nos planteaste cuál es tal vez el único derrotero que nos queda. Eh, Sí,
Ahí, Adriana, en eso yo coincido profundamente con lo que decís. Hubo cierta dilación en la toma de decisiones en algunas medidas que tal vez, digamos, si las implementabas antes, no 2020, que bueno, fue un año muy, muy especial, donde hacer cambios estructurales era, bueno, prácticamente imposible por el contexto que transitaba Argentina y el mundo, pero sí 2021, que ya te da un poco un terreno de mayor previsibilidad o de gradualmente cierta normalización de la economía, era el año como para tomar algunas decisiones. Te pongo un ejemplo que siempre el que más me gusta, el del funcionamiento del mercado de cambio, ¿eh? El mercado de dólar, que acá en Argentina ahora, desde el gobierno de Macri, no desde este gobierno, el gobierno de Macri está desdoblado, tiene un cepo que genera estas cotizaciones, la cotización blue, las cotizaciones financieras, ¿no? Esta multiplicidad de dólares. Bueno, 2021 era el momento como para tener una postura un poco más audaz al respecto y tratar de solucionarla. Bueno, ahora estás un poco tarde. Claro. Bueno, Sergio, queremos en alguna oportunidad volver a encontrarte, que nos vuelvas a contar cómo va avanzando esto. Así que bueno, ha sido muy clara toda tu exposición. Te agradecemos mucho el tiempo que nos has dedicado. Así que queda para otra oportunidad volver a contar contigo. Muchas gracias a vos y un placer a disposición. Igualmente. Hasta pronto.